Ahí se nos viene Clara Gutiérrez Pérez, un poco atrasado, responsabilidad de Néstor. Buenas tardes, Clara Gutiérrez Pérez. Buenas, buenas. Bueno, hoy no tengo micrófono y estoy solo del celular. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ah, está. Bueno, de Tenés manera, a tu derecha de la pantalla, tenés a Enrique Ortega Salinas y un poco más despegado está Néstor. sí, los estoy viendo a los dos. ¿Qué iba a decir? De manera como espontánea. Le mandé mensajitos a los dos, si Enrique tenía tiempo y se quería quedar. Y bueno, y vos, Néstor, estás acá, ¿no? No te puedes ir, te tenés que quedar. Muchas gracias, Clara. Pero bueno, porque el tema de hoy, que no es por algo preparado, en realidad surge de un regalo que me hicieron. Dije, acá Enrique va a tener mucho para decir, porque a todos nos gusta escuchar sus opiniones y sus posturas. Hay un libro que se llama ¿Cómo sobrevive la militancia partidaria? El Frente Amplio de Uruguay. No sé si lo habían escuchado. Enrique, podés hablar, estás muteado. La verdad no lo conocía, me pareció muy importante, ¿no? Este libro, esta es la edición que se hizo en español. Ahora se presentó, no sé si en los primeros días de agosto. Son tres politólogos. La primera edición se hizo en inglés. ¿Quiénes son los politólogos, Clara? Es Verónica Pérez Bentancur, Rafael Piñeiro Rodríguez y Fernando Rosenblatt. Ahora el 7 de septiembre lo van a presentar en La Huella de Sereño. Creo que es a las 7 de la tarde. Pero a lo que voy, que este libro es una investigación, o sea, tiene una metodología, tiene un trabajo y un estudio importante. Voy a leer una de las reviews de acá atrás, porque engloba todo lo que es este libro, que no lo pienso comentar entero ni nada por el estilo, porque es algo extenso de hacer, pero sí estos papelitos es porque marqué alguna que otra frase porque habla mucho sobre el militante del Frente Amplio y cómo es la diferencia, ¿no?, de este partido político con el resto en América Latina. Pero acá Jennifer Prible de la Universidad de Richmond dice así: este libro presenta evidencia original sobre uno de los partidos de izquierda más exitosos de América Latina. Los autores aplican un enfoque sofisticado de métodos múltiples para explicar por qué el Frente Amplio de Uruguay ha sido capaz de evitar la oligarquización y nos recuerdan las formas en que el activismo partidario vigoriza la democracia y mejora la formación de políticas. Y acá en una... pero no sé, no voy a leer los pasajes que tengo. Pero hay un capítulo entero que se lo dedica a la militancia y a los comités de base. Y la diferencia que hay entre el militante del comité de base y los militantes de los sectores de lo que vendría a ser esta coalición de izquierda. Y la importancia que se le da al militante del comité de base, bueno, y que en una entrevista que en Radio Sarandí le hicieron a Verónica Pérez y a Rafael Piñeiro, ellos decían que la realidad que no es que los comités de bases estén vacíos, sino que hay fechas claves donde los comités se llena de gente, por decirlo de alguna manera. Pero la esencia, ¿no?, de esto de los comités de base, que la mayoría, supongo, de los que están acá escuchando, es un espacio de discusión, un espacio bueno, de recibir también las distintas problemáticas que tiene tanto el barrio, si es un comité de base zonal o si es funcional, pero la idea es que entre pares se conversen y se puedan llegar a hacer estrategias, digo, más allá de los momentos electorales donde los militantes de a pie han tenido una, una relevancia súper importante. Pero lo que me gusta destacar de los comités de base es que aquellas personas que van al comité de base y que practican la política así, en el uno a uno, conversando, no aspiran a tener un cargo político. Y eso es una de las diferencias enormes con distintos partidos políticos. No sé si me explico. Enrique, capaz querés decir algo porque te veo así. Justamente el otro día yo decía,
hay excepciones, como en todas partes, ¿no? Pero hay excepciones que confirman la regla. El militante de izquierda milita por ideales, pero te aseguro que 9 de cada 10 personas que adhieren al Partido Nacional, a Cabildo Abierto, al Partido Colorado, van porque es la oportunidad de, de acomodarse, así de simple, y van por un cargo. Acá es Mm. distinto. Yo recuerdo en la campaña electoral anterior se acercó una muchacha, yo estaba colaborando allí, y dice, mira Enrique, yo quiero apoyar al Frente Amplio, pero te soy sincera, yo lo que quiero es un cargo en la Intendencia. Digo, no, mira, ¿Para qué no? eh, viniste justamente al partido que está en contra de eso. Queremos que la gente ingrese por concurso y o por sorteo. Si lo que tú buscas es vender tu dignidad a cambio de un cargo, allí está el Partido Nacional. Mal consejo, ganó el Partido Nacional en Maldonado. No, ya mandaste para ahí. Ya, acá estoy leyendo en el chat, por ejemplo, que Miguel Sierra dice, pero ojo, hoy día los que más vamos a los comités somos los viejos. Y acá es no una salvedad, porque esa no debe ser la palabra, pero sí está que uno tiene más idea que en el comité de base va la gente más veterana y a veces hay como esa diferencia entre los más jóvenes y los más veteranos y a veces que sale el cartel de, pero yo milito desde el año 84 y vos militás ahora que tenés 18 años, ponele, ¿no? Estoy hablando a todos supuestos, pero son cosas que pueden pasar. Que a lo que voy con esto es la importancia que tiene la base en el frente del comité de base, que no se ha perdido desde el inicio, porque bueno, su contexto histórico y todo lo que estaba pasando en el momento de la creación del Frente Amplio hizo que exista el comité de base y así están los reglamentos del frente, ¿no? Donde están los roles bien definidos. Pero para no seguir agrandando a veces esa brecha que hay y que se da por las tecnologías de hoy. Porque si hoy no existiera ni Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, donde circula información política y donde los partidos políticos y los políticos utilizan esas redes para llegar, si eso no existiera, la gente iría más a los comités, ¿no? Iría más a las reuniones, iría más al diálogo así presencial y de cara. Por eso yo entiendo cuando se dice que en los comités va gente más veterana, y me parece que va de la mano a las tecnologías. Pero no hay que perder el hecho del comité de base, no hay que perder el hecho de sentarse a conversar y a discutir y a intercambiar. Que si los más veteranos no tratan como de traspasar, ¿no?, todo eso a las nuevas generaciones, claro, hay vías nuevas que se van por otro lado. Entonces también entra la pregunta de la política en las redes sociales, ¿qué es? ¿Una forma de acercamiento o es una forma más fácil para captar votos? Te quería preguntar sobre eso, Clarita, si me permites. ¿El libro menciona algo sobre los comités virtuales? No, no, hablan de los comités, bueno, funcionamiento de los distintos comités, porque hicieron no sé cuántas entrevistas a personas de comité. Pero no habla de la parte como más bien digital, sino como la orgánica, porque si nos vamos a los reglamentos del frente, no hay nada reglamentado a lo que tiene que ver con lo digital, porque vieron que el frente está el estatuto así y lo tienen que seguir a rajatabla. Entonces, hasta que no se pongan de acuerdo y hagan, no sé, una parte o un inciso, lo que fuere, para reglamentar, no sé, plenarios, asambleas, a través de plataformas digitales, es difícil para que se lleve adelante en todos, aunque sí, claro, por el tema de la pandemia se empezó a hacer las cosas virtuales. Pero el libro hace más énfasis en los comités, De base, o sea, de claro, locales. locales. Te comento algo como aporte. Yo aquí estoy en Monterrey, en el norte de México, ahí a un pasito de Yanquilandia, ¿no? Samuel García es un muchacho joven, creo que tiene 34 años, es el gobernador. Ojo, gobierna el doble de la población del Uruguay. Estoy muy seguro de que va a ser el próximo presidente de México, ¿eh? Y sabes que él se maneja más que nada por las redes sociales. Nayib Bukele en El Salvador se maneja con las redes sociales.
ha llegado al exceso de correr ministros por Twitter, ¿no? Sí. Carolina Cose, ¿cómo ganó Carolina la intendencia? Ella hacía todos los días junto con Óscar Andrade reuniones virtuales y todos los días como poco había 500 personas. Eso fue lo que lo dijo ella, ¿eh? Lo dijo ella. Eso fue lo que les dio el triunfo, mucho más que, por supuesto, las visitas personalizadas. Pero creo que tú estás de acuerdo conmigo. Hay que encender los locales de los comités de base, encenderlos en el sentido de llenarlos de gente. Eso se logra cuando los líderes los van a visitar a menudo, porque si va el Boca Andrade a un comité de base de Minas, por ejemplo, te aseguro que se llena de gente. Claro. Si va el Pache a un comité de base de Salto, también, ¿verdad? El Pacha. Pero también, paralelamente, echar a andar los comités de base que te pueden juntar a miles y miles de personas. Es el mundo nuevo que hay. Si no adherimos, estamos fritos. Sí, y hay algo que también me parece, más allá de que existan los comités de base, en la política al día de hoy hay que tener bien presente estas nuevas herramientas, nos guste o no nos guste. Porque, por ejemplo, Twitter, que se creó en el 2006, y se creó como para mandar como mensajes de texto, por decirlo de alguna manera, con bien poquitos caracteres, 140 creo que era, ahora es 200 y pico. Pero fue Obama en el 2018 que dijo, la campaña de Obama, o quien le llevó adelante la campaña Obama, fue que dijo, vamos a hacer acá en Twitter. Y Obama arrancó a tener interacciones con personas de a pie. Una vez que logró el gobierno, él deja de gestionar su cuenta y se lo hace otra persona. Y después es Trump el que empieza a usar Twitter de tal manera que, bueno, antes de las elecciones, durante, y mismo, bueno, decía, yo qué sé, también como cosas que iban a pasar en Estados Unidos, él lo anunciaba por Twitter. Y a raíz de ahí también es que Twitter es una de las plataformas de redes sociales donde los políticos la utilizan de tal manera que, bueno, hasta dicen o despiden, yo qué sé, la utilizan de una manera que capaz que uno no está tan acostumbrado. Pero bueno, saber poder ayornar esto, ¿no? Dentro del Frente Amplio hablando. Esta larga historia que tienen los comités de base, bueno, con las nuevas tecnologías y saber que las nuevas tecnologías qué es lo que hacen y cómo funcionan, porque de nada sirve empezar a interactuar o hacer política a través de redes sociales si uno no sabe de qué manera es que funciona esa red y a dónde llega y todas esas cosas, ¿no? Porque ahora por ejemplo, se está diciendo que Twitter es uno de las plataformas donde las personas no solamente es que están expuestas, sino que donde se da el mayor conflicto, ¿no? Porque en Twitter perfectamente, o sea, recibís tanto comentarios positivos como negativos, pero son más lo que se va a choque de negativo y se entra en la discusión a poder crear otra cosa de una manera más positiva, por más que no me gusta esa palabra. No sé, Enrique, honesto. Porque No, Néstor, que no sé si está muerto o pusieron una callado. fotografía, está estático ahí. Sí. Movió la mano, yo pensé que era una foto que habían puesto mientras él se iba. Quietito escuchando una linda charla de comité de base. No, pero de comunicación interna del frente. Pero vos qué opinás. No, pero la columna de ustedes, yo no mía. No, pero esta vez hicimos algo diferente. Claro, la columna no es de nadie, estamos conversando e incluso desde el chat también se participa. Te cambié todo hoy, Néstor, perdona. No, en realidad lo que pasa es que no es un tema menor y hay que ver la parte, no solo la parte si es mayor o es menor o es jóvenes o no solamente los jóvenes, sino también entrar a definirlo. Estoy pensando ahora en voz alta mientras estoy desarrollando un pensamiento, pero hay que ver quién maneja los Twitter. No de mi Twitter, ni del Twitter de los que estamos presentes aquí, sino quién es el dueño de Twitter. O quiénes son los dueños, dónde cotizan, para dónde disparan, a quiénes vetan, a quiénes no vetan,
a quienes censuraron a RT, por ejemplo, que no puede salir por ningún lado, o a Venezolana de Televisión. Entonces, cuando te atan de esa manera, hay algunos que lo pueden usar y de determinada manera. Yo creo que hay que ver una combinación futura de no poner, no anteponer las redes con lo presencial. Pero hay algo que no sustituye lo presencial. No lo sustituye. Es la calidez y la calidad de la conversación, la mirada a los ojos. No hay quien lo sustituya. Lo que no tiene que ser una cosa contra la otra. Ver cómo se suma. Son complementarias esto. Cómo suma, pero no sustituye. Porque eso que hoy vemos con gran asombro de que echen a un ministro, o echen acá, o echen allá, son los mismos que le cerraron el Twitter a Trump. Nada más que Trump tiene otros medios para comunicarse con el resto del mundo. Si a mí me cierran el Twitter, soy candidato, yo qué sé, el tercer candidato más votado en Chile, manejó desde Estados Unidos su campaña por Twitter, porque no podía entrar a Chile. Sí. Y fue el tercero más votado. Ahora, eso hace que nosotros nos vengamos todos detrás, en hilera detrás de los Twitter, porque, bueno, hay algo que no nombraste, Clara, que estamos saliendo por YouTube. Sí. Y que por YouTube ahí también es casi una red donde se comunica a la gente, donde hay un bagaje de conocimiento de la Gran 7. A diferencia de los Twitter, que es más media, porque hay que analizar cada red. Yo tuve la oportunidad de hacer algún curso medio corto, no aprendí mucho, pero lo hice, en BIOS. Me agarró justo la pandemia, una parte fue presencial, otra parte fue vía tweet, vía chat, pero hay que ver el tipo de manejo que se le da a cada una de las redes, que son todas diferentes y cautivan diferentes públicos. Por ejemplo, este público acá no lo ve Twitter, tengo la salida al aire, con Twitch, que salimos, ¿qué público lo ve, qué público no lo ve? Alternamos con Telegram también, o con el WhatsApp también, hacemos grupos para expandirlo. Ahora, para una organización política es indispensable la buena comunicación entre redes, pero no es lo sustantivo. Lo sustantivo es cuando nosotros vemos que el presidente o el comité, hablando de los comités base, por hablar de una organización, te podría hablar de los núcleos del Partido Nacional, dónde se reúnen y cuándo lo consultan. Pero como estamos hablando del Frente Amplio, que lo tiraste vos, es importante seguir empujando para que la gente físicamente se vea. No quiere decir que sustituya, repito, esté en contra de las redes, al contrario, si este programa sale a través de las redes. Y nos hemos convertido en youtuber a los 63 años. Bárbaro. Y juntamos México con San José y con La Piedra. No es nada fácil, gracias a que existen estos medios de comunicación. Ahora, no todo el mundo tiene los medios de comunicación y hay que ver quién es el dueño de las redes. Es esencial. Cuando yo no voy a agarrar la pizarra ahora y termino con mi opinión, pero no es lo mismo cuando las redes son democráticas que cuando las redes son democratismo que te permite, te habilitación comercial y te habilita determinadas cosas y otras te las van a cortar. Te van a decir, esto no lo puedo decir. ¿Cuánta gente hay que vos que andás en redes seguido, o ustedes ambos? Hay gente que tiene sancionado en Facebook o sancionado esto porque no le gustó o porque no está de acuerdo con las políticas de cada uno de ellos. Néstor, Clarita y yo pasamos por la experiencia de prensa alternativa y quedamos espantados, defraudados, ¿cómo explicarte? Defraudados, pero desde el punto de vista de entristecidos, por toda la censura que hay en YouTube. O sea, de tal cosa no se puede hablar, tal palabra no se puede decir, y veíamos, nos mostraron después las condiciones, los requisitos de YouTube, y efectivamente era así. Tú no podías, o sea, podías desearle la muerte a Putin, pero no desearle la muerte al presidente de Ucrania. No podías decir nada que beneficiara en esa guerra a Rusia. Nada, ni una letra, ni siquiera mencionar la palabra Rusia. Había que decir, ¿te acordás, Clarita, el país del oso? Y si era Estados Unidos, el país de las hamburguesas o el país del Kilo Sam. Cualquier cosa, hablar de la Casa Blanca de Washington, que hizo tal o cual cosa, pero no Estados Unidos, porque el bot de inmediato iba, registraba y veía si estabas a favor o en contra, y si no, a mí me llegaron a eliminar un video. Se sumó Fossati ahora. Bueno, sí, ahí llegó Leo. Hola, Leo. Néstor. Hola, Leo. Néstor, que vos dijiste recién de Facebook y de censura. O sea, ¿se acuerdan que hace unos jueves atrás que el equipo de Meta, que es Facebook, WhatsApp, Instagram
y bueno, y otras más, el equipo que dirige el contenido generalmente son, en teoría, ex trabajadores de la CIA. Una pelusa. No lo sabía. Pero digo en teoría porque en el artículo así lo decía. Era en teoría porque, bueno, te decía, hasta el 2018 fulano de tal trabajó en tal parte de la CIA y ahora es el director de contenidos de Meta. Después te paso el Dame artículo. una pequeña interrupción, pequeñísima. Sí, Pequeñísima, mirá que se nos viene el tiempo ya. Lo otro es, Leo levantó la mano. no, hay que saber, Enrique, los tres que están escuchando ahora, en este proceso rápido del 2000, 2002, 2003, 2004 para acá, el salto que han tenido las redes y el salto que ha habido, la guerra en Libia, la guerra de la primavera, ¿cómo que se llama esto en Primavera Siria? árabe. La Primavera. primavera árabe. Lo han hecho todo a través de las redes. Sí, Hay que atender las redes, pero hay que entender mucho las redes. Y no pegarse tanto a las redes, sino vigilar, ser vigilante, utilizarlas hasta donde se puede, hasta donde te dejan, pero no dejar el mano a mano, que es el que te va a salvar la vida. Claro. Terminé. Dale, Leo. Está el hombre de la gata. Llegó el payaso mala onda. Yo me voy a poner un poco mala onda porque lo veo que están muy para arriba, así que me voy a poner medio mala onda. ah, Leo. Hemos dicho en más de una oportunidad que creo que en los últimos 20 años ha habido un cambio sustancial en la práctica de la militancia. No solo en cómo llevarla adelante, sino la práctica social de la militancia. Sobre todo porque ha habido un gran vaciamiento de la presencia territorial del militante. Digo, yo que crecí, me socialicé una parte de mi vida a los 90, el comité de base era un potente agente dinamizador de la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el punto de encuentro del barrio, de la actividad, un espacio independientemente de lo político de referencia en el barrio, donde te encontrabas un poco lo que estabas diciendo al principio, Clara, te encontrabas a hablar, te encontrabas a charlar, a intercambiar ideas, a generar una actividad, ¿no? Y hoy en día el comité de base, si bien sigue siendo como esos lugares que tienen esta liturgia de que cada X cantidad de fechas, ¿no?, en el año se cumple un ritual, ¿no?, ha heredado y ha sido también depositaria de prácticas que suceden también en la interna dentro del Frente Amplio, como esos espacios de cooptación de la militancia más crecida en años, que ha desarrollado prácticas muy conservadoras para vigilar ese espacio de poder. Entonces, ¿quién no conoce un comité en el que fue alguna vez a hablar y lo mandaron callar porque nadie lo conocía? Porque vos no eras de acá. Entonces, es maravillosa la idea de defender, ¿no? Porque soy el primero en pensar que el comité es la primera herramienta de defensa de la militancia, ¿verdad? Y del programa político que sostiene una fuerza política. Es en el comité de base donde se defiende un programa y un proyecto político. Pero también hay que repensar y rever cómo las lógicas que han atravesado a la fuerza política mamaron de esos sectores que han permitido, de alguna manera, de esos espacios que han permitido generar lugares de poder. Por eso decía, en los comités del Frente Amplio, la militancia es distinta porque en un partido tradicional la gente va a buscar laburo. Sí, eso es cierto, los partidos tradicionales de hecho lo han utilizado y las intendencias, son las intendencias sobre todo del interior, han sido un gran enclave de la inserción laboral a través del apoyo político a un candidato. Digo, de hecho lo pueden ver en todo el país ahora y antes también. Pero también eso pasó en el Frente Amplio y no estamos exentos de esas dinámicas y esas prácticas. Y cuando se habló de la autocrítica, sobre todo en los años anteriores por parte de la fuerza política, no se hizo una revisión muy crítica de cuál era el rol o cuál era la proyección política que la fuerza quería trazar hacia adelante, ¿verdad?, en tanto forma de conducir y canalizar el programa político a la masa, y mucho menos qué rol estaba ocupando, ¿no?, muchas veces los comités de base en tanto agentes potentes para dinamizar la vida social del territorio en el que están enclavados, ¿no? O se han convertido simplemente en un espacio como un museo que cada X cantidad de tiempo saca unas banderas, ponen una música y ahí se cumple como una suerte de ritual. Y por otro lado, las redes son potentes, obviamente son como el brazo, ¿no?,
de esta década, de esta era, de este siglo, ¿no? 21. Pero las redes nunca van a sustituir la presencia, ¿no? de la defensa de un programa político en un territorio, ¿no? O sea, porque aparte en las redes sociales es un campo de mayor vulnerabilidad, muchas veces, que en el espacio interpersonal, de intercambio con otra persona, ¿no? Yo creo que a veces tendemos, y a la figura de la mitopraxis frente amplista, ¿no? De como esa realización del espíritu frente amplista, el comité de base ocupa como un lugar, es como la iglesia de los católicos, ¿no? Pero no podemos dejar de ver que también vivimos en otra era, ¿no? Y que determinadas prácticas también nos han atravesado. Así como determinadas prácticas ideológicas y de permeación ideológica han atravesado el pensamiento de izquierda. ¿Por qué nos tiembla tanto el pulso a la hora de establecer un discurso a favor o en contra de Cristina? Porque estamos atravesados ideológicamente por una forma de operar, ¿no? que nos ha capilarizado hasta la médula. Y nos movemos en un espectro en el cual muchas veces no nos dejan, nos quedamos como medio encorsetados en el miedo de decir si lo digo o no lo digo, ¿no? Y a veces prefiero tirar un discurso oportunista, como los que he leído en las redes. O Venezuela, o Nicaragua, o Cuba. Claro, prefiero tirar un discurso oportunista que me deje bien parado, ¿no? A salir y expresar un posicionamiento ideológico fuerte y contundente. No se da el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua y demás, porque está harto de demostrado que la debilidad ideológica viene por ese lado. Pero también el abandono de los recintos, ¿no? Muchas veces se preguntaban por qué el catolicismo muchas veces pierde feligrese, en relación a otros cultos, a otras prácticas religiosas, ¿no? Como las iglesias pare de sufrir. Y muchas veces la respuesta se encuentra en la falta de enclave territorial. ¿Por qué? Porque una iglesia de Emir Macedo, ¿me entendés? Se te mete en un barrio y sale todos los días y te junta a la gente y va y habla con aquel, y va y habla con fulano, y va con sultano, y a su vez le bajan toda una cuestión ideológica a través de redes sociales y medios de comunicación masivos. Entonces creo que también ahí, creo que faltó en esa parte de la autocrítica, y genial, y me encanta, voy a conseguir ese libro y lo voy a leer, obviamente. Pero también falta una fuerte autocrítica, un plan de conducción y trazabilidad de cuál es el proyecto político que se quiere conducir hacia adelante. Y qué rol van a jugar, ¿no? Los enclaves territoriales que el Frente Amplio tiene. Y cuál es la potencia que le van a dar, porque la potencia la tiene, en tanto que podamos recuperar ese espacio. El problema es que hay que recuperarlo, ¿no? Yo lo que te voy a agregar, Leo, con una sonrisa, no es que digo, que más allá de aceptar que porque las nuevas tecnologías, porque hoy es esto y capaz que dentro de 5 años o dentro de 2 años es otra cosa totalmente distinta, pero todo va a pasar a través de distintas tecnologías. El hecho que dentro hablo del Frente Amplio porque leí este libro y que no estoy diciendo casi nada de lo que dice el libro, pero la figura de lo que es el comité de base, que todos decimos que no se tiene que perder, el no se tiene que perder va en la gente, en los militantes y en los que militan en los sectores, porque una de las cosas que pasa es que generalmente el Frente Amplio o los militantes del Frente, de los comités de base, también tienen como una doble militancia, ¿no? Dentro de un partido político y en organizaciones sociales. Porque generalmente hay un nexo ahí. Pero después están los sectores y están las personas que quieren llegar a un cargo político o lo que fuere, ¿no? Pero que va más bien como afuera de los comités, y se pierde esa comunicación que era mucho más cercana cuando cuando nace el Frente Amplio y a lo largo de todos los años, y que se fue esa distancia siendo más grande en el periodo del gobierno del Frente, y empezó a resurgir ahora. Esto estoy hablando yo sin ser nada, o sea, es mi percepción. Yo empecé a ver que los comités de base empiezan a surgir de vuelta en
el balotaje de la última elección, en el referéndum por el sí y con la conducción de Fernando Pereira, ¿no? Entonces, si nosotros sí, o sea, si todos coincidimos que la militancia o el hecho de poder sentarse, conversar, discutir, o sea, y si llega alguien nuevo y que pueda hablar, todas esas cosas que a veces han pasado, bueno, depende también de nosotros y de las conducciones políticas, porque si uno tiene, no sé, tal dirigente político, hombre o mujer, o no importa, y nunca va a un comité, no se acerca de una manera personal, o así como hacen, por ejemplo, en algunos cultos religiosos, o bueno, como hacía también Chirucci, el que era intendente de San José, que se conocía el nombre de todos. Entonces, digo, ¿por qué? Teniendo las bases que tiene el frente, y todos pensando más o menos lo mismo, bueno, ¿por qué se ha perdido todo eso? Tal vez sea este el momento con la conducción de Fernando Pereira, con el hecho de querer abrir otros nuevos comités y empezar a fomentar ese tipo de dinámica para que no se pierda, porque esa es una de las características que tiene el Frente Amplio como el toque distinto dentro de los partidos políticos tradicionales, ¿no? en América Latina. Bueno, creo que hay un tema que va a la concepción del comité de base, ¿no? En diferencia al club político, ¿no? En los partidos tradicionales se suele hablar de clubes políticos y no de comité de base, precisamente porque la estructura enquistada en un enclave social pretende relevar a la base, ¿no? Y el club político tiene otra cuestión más vinculada a lo caudillesco, ¿no? Eso como me parece como importante para pensar el rol, ¿no? Pero también hay una cuestión, yo creo que lo que tú dices, Clara, va muy de la mano con la impronta de hacer política de Fernando Pereira, ¿no? Que es un tipo de mucha proximidad. Y es un tipo que, si bien tiene mucha presencia mediática, no trabaja en exteriorizar o potencializar su discurso mediante las redes, sino más bien de ir y trabajar. Y eso es muy importante. Pero yo creo que también hay por parte del rol del comité, ¿no? Es que, digo, este 25 de agosto, por ejemplo, yo estuve relevando algunos lugares, ahí hubo como bastante presencia de los dirigentes, ¿no? Pero bueno, hacía mucho tiempo y eso era algo Bueno, que pero eso, ahí, voy a se decir algo sin se querer te va a escapar un tiro, arrepentirme. no me señales. Perdón. No me señales, se te va a escapar un tiro. El día del comité de base, en realidad a mí lo que me molesta es que no dejen como tener también cierta autonomía a los comités de base. ¿Por qué? Porque iba a participar en una actividad y que al final no se hizo, y yo si no iba a hacer esa, digo, no voy a viajar a Montevideo a la actividad si no se va a hacer. Era que, claro, el frente decía, y los sectores políticos, bueno, fulano, mengano y mengana, ¿quién iba como acá a cada comité por el 25 de agosto? Y así se hicieron actividades en todo el interior bueno, y las actividades en el interior fueron más distintas, ¿no? Porque en el interior también es distinta la cosa. Entonces, a mí me gustaría que sea un poco más, no digo que no sea tan organizado, pero sí que si un comité de base dice, yo quiero hacer una actividad así, así, asá, y quiero discutir los problemas que hay hoy acá en mi barrio, en Montevideo y en el país, o sea, que no puede ser que no lo puedan hacer pensando en todo esto porque el 25 de agosto, el día del comité de base, hay que hacer una actividad de tal manera, ¿no? Entonces, al frente le falta, no sé si le falta o no le falta, pero el hecho de que tiene que apreciar que tiene personas que sin ganar un peso, porque es todo voluntario, que trabajan, que son para las elecciones, para juntar firmas, que quieren juntarse a discutir, bueno, volver a todo esto con cercanía y sin tener tanta cosa en línea recta. Entonces, yo qué sé, yo me acuerdo que en el estatuto los jóvenes no aparecen, porque se está pensado que los jóvenes tienen su juventud en los sectores políticos. Y hace añares que el último estatuto, como jóvenes del Frente Amplio no existe. ¿Y por qué no existe?
Pero porque es lo que te digo, o sea, lo que conversamos. Hay o Sí, sea, perdón. si yo pienso en una fuerza de izquierda, pienso en una fuerza de vanguardia. Y para pensar en una fuerza de vanguardia hay cuestiones que son necesarias. Y cuestionar las maneras de hacer política es una. O sea, vos estás hablando de la juventud. Hoy en día, vos tenés, lo gurises, vos tenés que uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil hoy en día tiene 22 años. No es la juventud de hace 80 años atrás que tenían 14, 15 años porque a los 30 eras un hombre y a los 45 te morías. ¿Entendés? Son otras las Sí, lógicas y sí, otras las sí. concepciones que yo creo que a veces lo que falta, y yo lo dije en un programa acá, ¿qué sentido tiene salir, y esto quizás viene por deformación profesional y por haber trabajado mucho en esto, qué sentido tiene yo salir a tener 400 millones de reuniones si yo después con eso no tengo un plan de qué es lo que voy a hacer? Mm, Porque también la falta de eco y la falta de participación dentro de los comités de base tiene que ver con que muchas personas durante mucho tiempo se sintieron ladeadas por la fuerza política, por los dirigentes políticos, ¿verdad? que en su grado de autonomía y de planificación, ¿no? Llevaban adelante un proyecto político alejado totalmente de las bases, y no alejado simplemente porque no iban al comité, sino porque aparte aparecían cuando venían a buscar algún voto. Entonces, yo creo que para pensar la política hoy en día, ¿no? Me parece a mí, más independientemente de lo que cada uno vote, y obviamente que la fuerza de izquierda siempre plantea una discusión reflexiva sobre el proceso político, no una estrategia de marketing. Eso es lo que nos diferencia de la derecha muchas veces, quienes pensamos de izquierda, porque sería fantástico si yo tuviera una campaña de marketing que me vende como el tipo más sensible del planeta y después resulta que soy un oligarca que bajo el precio del combustible para tapar todos los escándalos que tengo en el gobierno. Claro, pero la fuerza política de izquierda implica un proceso de pensamiento reflexivo, y ese proceso de pensamiento reflexivo que durante mucho tiempo se hizo, que es acción y práctica, teoría y práctica, en algún momento se perdió. Y no Mm, solo se perdió por una cuestión de que el tiempo cambió, sino que se perdió porque las maneras de pensar la política, dinamizar la política y aportar a la política son otras. Y no podemos seguir, no puede seguir saliendo un dirigente que tiene 80 años a marcar la cancha política. No puede marcar la arena política, porque la fuerza política tiene que tener un plan que trascienda la individualidad. sí. Y eso muchas veces no, eso es muy difícil de entender. Pero es muy difícil de entender porque tiene que ver con algo que Néstor machaconamente insiste más de una oportunidad, es que muchas veces quienes militamos dentro de la fuerza de izquierda estamos esperando que aparezca una suerte de mesía que nos diga hacia dónde y cómo tenemos que ir. Mm, Y perdimos la noción de que el comité de base se conformó en relación a una estructura social, territorial, la cual se juntó un montón de gente que entendía que tenía que darle voz a sus reclamos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde lo ponemos a la hora de problematizar? Porque nosotros yo puedo tener el plan político increíble, mayoritario, pero si yo no tengo forma de accionarlo y dinamizarlo en el campo de la praxis, me quedo en mi casa pensando de qué maravilloso del mundo. Y he perdido muchas veces, muchas horas de la nocturnidad pensando en cómo resolver algunos de los grandes problemas del mundo, pero evidentemente sola no se puede hacer. mm, tal Entonces, cual. digo, es difícil, está en una encrucijada la forma de hacer política dentro de la izquierda. Está en una encrucijada y no logra desacoplarse de viejas prácticas y viejas lógicas de funcionamiento, y tampoco no logra desacoplarse de determinados posicionamientos políticos dudosos. Entonces, bueno, hasta que no se asuma que es una fuerza política que es diversa, que es una fuerza política que tiene un accionar que muchas veces es contradictorio con los proyectos de la propia fuerza izquierda, y bueno, no se va a poder trabajar nunca en relación a qué se quiere construir hacia adelante. Digo, yo lo pienso de esa manera, digo, me cuesta mucho, he participado un montón de veces en instancias de distintos ámbitos sociales y es como siempre te chocás contra los mismos escalones, es como, bueno, che, pero ¿qué? Peló, siempre la misma película. Mm. Enrique, no sé si querés decir algo, que he estado en silencio y Néstor Me ¿Y encantó Néstor? lo de pensamiento político dudoso, y es cierto, tenemos algún que otro legislador con pensamiento político dudoso. Quería redondear un poquito algunas ideas. En primer lugar, y ya que lo mencionaste, el documento, estoy tratando de abrir una botella de agua, por eso estoy haciendo. El documento de autocrítica a mí me dejó un sentimiento de poco.
de demasiado light. Lo quiero decir, o sea, brevemente, muy light. No se dijeron aquellas cosas que podían doler a algunos compañeros, sino algo como para que contentara a todos, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, Twitter es un campo de batalla, Facebook es otro, Instagram, YouTube y los comités de base son campos de batalla diferentes, no podemos descuidar ninguno, no son contradictorios, son complementarios. La calidez que te ofrece, la calidez humana que te ofrece un comité de base está fuera de discusión, no hay nada que compita contra eso, pero las redes sociales permiten llegar de una manera sumamente económica a una cantidad infinitamente superior que lo que puede lograr un comité de base, permite mayor participación. Pero repito, no hay que decir esto es mejor que lo otro. En algunas cosas es mejor el comité de base, en la otra es mejor Twitter, Facebook. Twitter es una red que está creciendo mucho, pero allí vas a encontrar dos tipos de comentarios. Los de humor y los de política. Casi que no encuentras de otra cosa. En Facebook es más variado, ¿verdad? Instagram yo uso poco, casi no lo uso, tengo una cuenta y no la uso, pero hay que recurrir a todo. Yo sí soy defensor de los comités virtuales porque permite que una militante que se enfermó, dije una porque pensé casualmente en una compañera de cierta edad que a veces desplazarse a Montevideo, por ejemplo, en pleno invierno y cuando está con sus achaques, es costoso económicamente y desde el punto de vista de la salud, ¿no? O físico. Entonces tenemos que recurrir a todo. Nosotros descuidamos las redes sociales, nosotros pensábamos, yo fui uno de los que se equivocó, creí que la izquierda arrasaba en las redes sociales y después me enteré por ciertos estudios bastante objetivos de que era la derecha. Lo que pasa es que el algoritmo, claro, tú en Facebook que tenés, la mayoría son, 90% son seguidores que coinciden con tus ideas. En Facebook es más amplio, ¿verdad? Y sin perjuicio de la censura que mencionaba Néstor, porque hay una cosa, todas estas redes sociales logran que se viralice un mensaje de acuerdo a lo que a ellos les conviene también, no solo por la respuesta. Ayer o el otro día escribí uno que ya lleva... No tenemos que ir. Bien, no, yo era eso, de que no nos dejemos engañar por ese espejismo de creer que son todos de izquierda cuando por lógica la gente que interactúa contigo es afín a tus ideas. Y lo interesante en la política es llegarle al que piensa diferente. Yo bloqueo a los energúmenos. Aquel que aparece pensando diferente, bienvenido sea. Aquel que dice el menor insulto, lo bloqueo de inmediato. Pero hay que aprender a aceptar al que piensa distinto en las redes sociales. Eso es todo. ¿Clara? No, yo no voy a agregar más nada. Me parece que vos tenés que decir algo, que has estado bastante callado. Agradecer como siempre y me encantó hoy poder compartir así. Salud. Leo. Yo solo voy a decir que metí 100 pesos de corte de pelo, Yorka, mirá. Notable lo tuyo. ¿Ya lo demandaste al peluquero? No, yo creo que la red virtual, o sea, las redes sociales claramente son el campo, son el lugar. Lo que pasa es que es como esto de la estrategia, ¿viste? Como descuido un área para alimentar a otra o alimento a otra para debilitar a una, y ahí es donde muchas veces se incurre en el error, y en el error de la estrategia de comunicación, que yo creo que eso fue flagrante en los últimos años. Pero bueno, más que nada, para cerrar, y le dejo la palabra a Néstor, recordarle a la gente que el 7 de octubre tenemos el evento en la sala Camacuá. Vamos a ver si te puedo mandar un pasaje en primera clase, Enrique, para que venga. Ya hablamos con Arbeleche. Ella me adora, así que seguramente ya está. Ya voy preparando las maletas. No, pero para que inviten a la gente ahí a que se sume el 7 de octubre en la sala Camacuá, que vamos a estar haciendo el evento. Y bueno, Néstor, toda tuya. Y bueno, breve. Yo quiero repasar, que para mí es muy importante, para no vincularnos a problemas con nadie. Este programa no es del Frente Amplio, lo he marcado muchas veces, hay que remarcarlo. Que algunos de los panelistas sean adherentes o participen en una organización política es un tema, pero marcar bien claro, porque hay algunos temas, por ejemplo, que tienen que ver con la orgánica del Frente, que hay lugares en donde discutirlo.
En realidad lo creo así, estoy convencido. En el caso nuestro, además venimos con una larga trayectoria en la interna del Frente Amplio, estando en todos los andariveles y internas políticas partidarias también. Sabemos que hay que cuidar, yo particularmente cuido y soy muy vigilante de no meterme en los líos internos o agitar líos internos en los partidos políticos que integran la coalición. Y soy cuidadoso en ese sentido, por eso lo aclaro para el público que esté enganchado ahora y que esté mirando. Este programa Llama Andares no representa al Frente Amplio ni ninguna fuerza política dentro del Frente. Cada uno de los componentes vota a alguien. Y por último, para cerrar, porque ya estamos pasados, y dije que 7:20 se va el ómnibus nada más, no quiero abrir opinión sobre un libro que yo no leí, porque el tema era el libro. Entonces, el libro fue el título, pero se abrieron otras opiniones que hay que valorarlas más concienzudamente, incluso sabiendo la interna del libro, cómo se trata la objetividad de quien escribe ese libro. A mí me interesaría saberlo, analizarlo y después poder opinar. El Sí, libro... opiné muy por arriba sobre lo que dijo Clara, que fue muy por arriba, fue el titular y algo más. Es Pero que nos sí, tenemos que ir, una cosa nomás. democráticamente, 7:20, pierde el ómnibus una compañera de trabajo, que se va a Canelones donde duerme. Dale. Nos tenemos que ir. Hasta mañana. Chao, chao. Florencia, todo tuyo, vamos arriba.